Gracias, amada. Honra hoy como explicamos que por favor cada domingo tú gracias, nos ayudas a que abriendo nuestros corazones podamos ser receptores de tu palabra, podamos recibirla con gozo, con alegría, pero que no solo seamos oidores de la misma, podamos, Señor, poderla ver por práctica, por obra. Te rogamos que tú sea convenciendo toda verdad, es toda predisposición, Señor, siempre nos podamos mostrar estos, a irnos. Por te ruego, me guardes a mí de error, de la ayudes a poder tener palabra con fidelidad, de una manera fiel, Señor. Guárdame, poder, Señor, dar tanta palabra. Rogamos en el nombre bendito de nuestro Señor y reina por siempre. Amén y amén. Bueno, mis hermanos, vamos a continuar con la serie de la dominical sobre los atributos de Dios. Para la gloria de Dios, ya vamos a adentrarnos en los atributos comunicables. Atributos comunicables. ¿Cuáles son esos atributos? Ellos, misericordia, ir en nosotros. El primer atributo, vamos a estudiar los comunicables, como por la misericordia, la ira, otros. Pero de ellos que vamos a estudiar es la santidad. La santidad. Para ello quiero que vaya conmigo a Isaías. Isaías capítulo 6, versículo 3, para que se coloque 10. Isaías 6, versículo 3. ¿Se escucha bien el micrófono? Sí, se escucha hasta allá atrás, sí. Gracias. Leo para ustedes Isaías. Encontró, por favor. Agradezco se coloque sobre sus pies para que reverenciemos la palabra de Dios. Isaías capítulo 6, versículo 3, dice la bendita palabra de Dios: Santo, santo, santo es el Señor Dios Todopoderoso. Pueden tomar asiento. Cuando hablamos de la santidad, realmente la santidad de Dios, tienen conceptos a nuestra mente. Pero cuando hablamos de la santidad de Dios, tenemos que hablar, siempre referir a esa pureza moral absoluta de Dios en relación a todo lo demás. Pero también tenemos que dar la distancia moral absoluta entre Dios. La idea central, la santidad divina, hermanos, no podemos olvidarlos, la pureza
moral. La santidad de Dios, mático, que ha perdurado a lo largo de todas las escrituras, presenta como un referente importante desde el Antiguo y Nuevo Testamento, se hace que a menudo de hecho ha sido asociado a lo largo de la historia como las teofanías. Recuerden cuando Dios aparecía en medio de su pueblo, hablaba o se comunicaba con ellos a favor de él. El tema de la santidad se desarrolla de hecho de una manera dada también en relación al advenimiento. Pues también lo vemos cuando se presenta esa experiencia de Pentecostés, el Espíritu Santo, cuando vemos dando poder en ese evento en el Nuevo Testamento. Pero la santidad, hermanos, jamás podemos darla, podemos dejar de mencionar que está estrechamente dada de una manera misteriosa, de una manera que nosotros podemos quizás explicar con palabras humanas, está estrechamente ligada a lo que es la justicia y lo que es la misericordia de Dios. O sea, cuando hablamos de la santidad de Dios, inmediatamente debemos recordar que Dios también es justo, que Dios también es misericordioso, porque a lo mejor si hacemos algún tipo de diferencia con estos dos atributos, podemos estar generándonos una confusión bastante importante, porque la Escritura muestra de hecho que sí hay una estrecha relación misteriosa para nosotros entre la santidad de Dios, su justicia y entre su misericordia. Pero la explicación más, de hecho, más clara de esa estrecha relación fue lo que pasó con Cristo en la cruz. En la cruz del Calvario, nosotros podemos ver esa unión maravillosa y perfecta de esos atributos. Podemos ver esa unión entre la santidad, la justicia y la misericordia. Ahora bien, como decíamos que la santidad de Dios se refiere a esa pureza moral absoluta, también a esa distancia moral que existe entre Dios y sus criaturas, nosotros vemos en ese pasaje de Isaías que citamos al inicio, santo, santo, santo es el Señor. Nosotros, esa es la única descripción de Dios que se repite en esa fórmula triple. Y se usa con un propósito específico. El propósito es precisamente resaltar, hacer un énfasis en eso que se está diciendo acerca de Dios. En otras palabras, nos está diciendo el profeta, Dios no es un poquito santo. Él no es santo y quizás lo suficiente y ya. No, Él es realmente, realmente, realmente santo. Un énfasis que nos hace el profeta para que entendamos la dimensión de la santidad de Dios. No es una dimensión poca, es enorme, es grandísima, es santo, santo, santo. Esto sirvió para, de hecho, en el contexto original, sirvió para recordarle al pueblo de Israel y a nosotros mismos la dificultad de la santidad de Dios es un asunto de significado espiritual gigante. Nosotros como pueblo de Dios, entender que Dios es santo no es algo de poca cosa o de poca importancia. Sirve también, de hecho, de advertencia. Sirve para nosotros entender y estar advertidos de que nosotros no estamos ni siquiera a un milímetro de lo que es la santidad de Dios. La santidad es un marcador central, entonces, muy importante de esa división fundamental entre Dios y criaturas, hermanos. Eso es algo que jamás podemos olvidar, porque nosotros sabemos que somos santos, pero la santidad nuestra nunca jamás podrá ser comparada con la santidad absoluta de ese Dios tres veces santo. Tres veces santo.
pero de eso hablaremos más adelante. Porque recuerden algo, nosotros en nuestra condición caída estamos lejos. Es nuestro propósito, porque recuerden que no hay salvación sin santificación. Y nosotros, el propósito de cada uno de nosotros es ir yendo en pos de la santidad, ir cada día siendo más santificados para parecernos cada día más a nuestro Señor Jesucristo. Pero también en el estado redimido, de hecho, cuando ese día glorioso, donde ya no estemos en la corrupción de esta carne caída, ese hecho también depende completamente de Dios para que nosotros podamos de alguna manera vivir y experimentar lo que Cristo es en realidad y su santidad, como nosotros seremos en ese momento santo. Pero la idea central detrás de la santidad, repito, es, y voy a seguir repitiéndolo, la absoluta pureza moral. Dios no es solo perfectamente bueno, Él es la fuente misma, la norma de la bondad. Toda buena dádiva que cualquier ser humano pueda experimentar tiene su fuente en Dios. En ese sentido, el bien, o lo que conocemos como bien, tiene una permanencia precisa. ¿Por qué? Por la sencilla razón de que ese bien está enraizado en el Dios eterno, en el Dios sempiterno. La bondad no cambia. ¿Por qué? Por la sencilla razón de que Dios no cambia. La misericordia no cambia, sigue siendo siempre misericordia, porque Dios, quien es misericordia, no cambia. Entonces, la pureza moral absoluta de Dios a menudo conlleva también a una connotación peligrosa. Era un gran temor el que sentía el pueblo de Israel acercándose demasiado a Dios para no ser abrumados por su santidad. Nosotros vemos eso siempre que leemos Éxodo, cuando vemos cómo el pueblo temía siquiera acercarse a esa perfecta santidad. La presencia de Dios sí fue y ha sido un gran consuelo para Israel, pero al mismo tiempo para ellos era una gran amenaza para sus propias vidas impías. Uno no se presentaba a la ligera o lo suficientemente o de una manera superficial ante Dios. El Antiguo Testamento se guardaba un perfecto recelo de quiénes y cómo se presentaban delante de Dios. La mayoría de las veces uno necesitaría siempre un mediador, una persona que intermedie por nosotros para ir ante Dios en su nombre, para que no sufrieran las consecuencias de estar en esa presencia absoluta de santidad mientras nosotros mismos somos impíos. A lo largo del Antiguo Testamento, por supuesto, eso significó simbólicamente y de varias maneras otras cosas. Por ejemplo, en la época de los patriarcas, la época de Abraham, de Isaac, Jacob, se promulgó la circuncisión. Esa circuncisión sabemos que simbolizaba la seriedad de ser de alguna manera cortado del pacto con Dios a causa del pecado. No vamos a entrar en debates acá, el tema del pacto ya lo hemos discutido. Sin embargo, las teofanías del periodo mosaico, teofanías de ese periodo de Moisés, por ejemplo, la zarza ardiente, vemos también las 10 plagas, vemos el éxodo, el relámpago, el trueno en el Sinaí. Todas esas teofanías llevaban a unas experiencias bastante aterradoras a las personas que la vivieron. Nosotros a veces leemos y quizás no nos teletransportamos a esa época donde se veían todos los el fortuoso esplendor de la gloria de Dios mostrando su poder con estas teofanías. Pero sin lugar a dudas era una experiencia aterradora, sobrecogedora para las personas que la vivieron, para las personas que la experimentaron cuando Dios se aparecía. Por ejemplo, en la tienda de reunión
Veo en el templo, en el lugar de la presencia de Dios, Dios siempre fue conocido como el Santo de los Santos. La intensidad de esa presencia de Dios también implicaba que solo una representación adecuada podía entrar a ese lugar santísimo. No todos podían entrar a ese lugar. Había un representante, un solo representante que podía entrar al lugar santísimo. Y de hecho, solo lo hacía con un sacrificio adecuado que serviría como sustituto a favor del pueblo. De hecho, cuando usted lee Levítico 16 en el famoso día de la expiación, o el Yom Kippur, eso era un momento en que el sumo sacerdote en Israel entraba a ese lugar santísimo con la sangre de un cordero sacrificado. Recuerden que ese cordero era perfecto y rociaba la sangre sobre el altar con los medios suficientes que simbolizaban la muerte de un sustituto para el pueblo de Israel. Es decir, que no todo el mundo se podía presentar delante de la presencia santa de Dios a hacer eso. La única respuesta adecuada fue frente a la santidad de Dios, conectada con todas estas diversas formas que la santidad de Dios se pudo manifestar, fue la postración y la adoración. O sea, nadie podía estar en pie ante la presencia del tres veces santo. En el Nuevo Testamento, por ejemplo, esa santidad se relaciona claramente con el Espíritu de Dios. Nosotros vemos cómo hay una asociación directa y hace una referencia como el Espíritu Santo nos muestra lo que Dios ha de alguna forma predestinado para nosotros en cuanto a la santidad. Y de hecho el Espíritu Santo es mencionado en el Nuevo Testamento unas 89 veces. La santidad de Dios servía como el principal obstáculo que separaba a Dios de los impíos. Ahora estaba alojada en la persona de la Trinidad y se derramó sobre su pueblo redimido, y por el cual la santidad de Dios tomó precisamente una residencia especial. ¿En dónde? En los corazones humanos. Un corazón regenerado es un corazón que ha sido santificado para Dios, ha sido apartado para Él, también ha sido constituido morada del Espíritu Santo. Entonces el Espíritu Santo trajo santidad donde no lo había, donde no existía. Y Él es el medio por el cual todos nosotros como creyentes participamos personalmente de la santidad de Dios. Es solo a través del Espíritu Santo de Dios. No hay otra forma. ¿Cómo nosotros podemos entonces recibir ese atributo de Dios nosotros? Esa impresora o ese atributo impreso en nosotros a través del Espíritu Santo en nosotros. Así que la pasión impulsadora de Dios desde el comienzo de Génesis hasta el Apocalipsis es hacer el universo una morada santa para sí mismo. La consumación de ese motivo en los cielos nuevos y en la tierra nueva, hermanos, se remonta incluso a lo que sucedió en el jardín del Edén. Nosotros en el jardín vemos cuando Dios creó un lugar de bondad absoluta, de bondad fructífera. Sin embargo, la consumación también se ve allí, la consumación después del pecado. Lo que se perdió en el jardín fue redimido más adelante plenamente por nuestro Señor Jesucristo. ¿Qué fue lo que el Señor recuperó? Un pueblo para posesión de Dios, estaría en su presencia, en su santidad. Eso es lo que Cristo ha logrado para Dios, ir a un pueblo santo, santo para Él. Y hay varios temas, hermanos, éticos, estrechamente relacionados en la Escritura con la santidad de Dios, sobre todo con la justicia y con la rectitud, también con la misericordia. Que la justicia de Dios, hermanos, es una manifestación clara de la santidad de Dios. Cuando hablamos de la justicia de Dios, tenemos que verlo como ¿de qué? De la santidad de Dios.
que marca las consecuencias éticas de las acciones, separando las acciones justas de las que no son justas. Es así de sencillo. Las justas, consecuencia de las malas acciones, son un castigo de alguna manera proporcionado por la acción. Así que el estándar que nosotros incluso vemos en el Antiguo Testamento de ojo por ojo, diente por diente, puede parecer a veces desagradable para nosotros, ¿cierto? Sin embargo, simplemente es una forma coloquial, antigua, de decir el castigo corresponde al crimen, que las sanciones tienen consecuencias. Eso es lo que siempre se quiere decir. Así que los estándares de justicia, de una manera, determinan cómo las consecuencias deben ajustarse éticamente a las acciones previas. La jurisprudencia de Israel, esa que vemos tanto en el libro de Levítico, establece las consecuencias de muchísimas acciones. Claramente no se consideren, o no se consideraron más bien, todas las acciones posibles. Pero la justicia de Dios es el estándar por el cual todas las acciones humanas, todas, absolutamente todas las acciones humanas serán juzgadas. El recordatorio a lo largo de las Escrituras es que Dios no puede ser dado. Dios no puede ser sobornado. Claramente en Deuteronomio capítulo 10, 7. Nadie jamás podrá dar Dios, ni nuestra parcialidad tampoco. Así fue el poderoso recordatorio de que el juicio de Dios será total, pero además será perfectamente justo. Justo porque Él es santo. La gran e inesperada, una manera ironía que también vemos en las Escrituras, es que Dios muestra misericordia a los injustos. Incluso lo vemos desde el inicio en el jardín del Edén con Adán y Eva, los padres. La promesa de que la simiente de la mujer aplastaría la cabeza de la serpiente era una promesa de que Dios iba a vencer mal con justicia, pero que al mismo tiempo mostraría misericordia a los que no la merecían. La alianza incluso establecida con Abraham, lo vemos en Génesis capítulo del 12, se basa precisamente en esa misericordia de Dios. La única respuesta apropiada para Abraham y su descendencia fue la confianza en esa misericordia que Dios había mostrado. Misericordia que permitió que Abraham y sus descendientes pudieran de alguna manera ganar el favor de Dios por lo que iba a ser esa simiente, es decir, el Señor Cristo. Sin embargo, la pregunta siempre permanecía: ¿cómo se tratarían los pecados de esa descendencia? ¿Cómo iban a ser tratados? ¿Olvidaría Dios simple y arbitrariamente los pecados? ¿Dejaría Dios a un lado su justicia simplemente para mostrar amor? ¿Sacrificaría la mitad de su carácter, es decir, su rectitud, su justicia, por la otra mitad de su carácter, por decirlo así, la de mostrar misericordia y amor? Porque es que así como muchos ven a Dios. Ven a Dios. Para muchos es imposible imaginar eso. Que Dios sea un Dios justo, pero al mismo tiempo sea un Dios de amor. Que Dios pueda castigar, pero que al mismo tiempo sea un Dios de misericordia. Ellos miran eso con confusión. Por eso muchos se cuestionan. Pero si es un Dios de amor, entonces ¿por qué me castiga? Dios debe entonces para muchos sacrificar eso. Sacrificar la parte de su rectitud, sacrificar la parte de su justicia, simplemente mostrar los dos atributos que más nos gustan, la misericordia y el amor, pero que entonces no muestre rectitud, justicia y por ende su santidad. Así que la respuesta a todas estas preguntas descansaba
en una comprensión adecuada de lo que es la santidad de Dios. Vemos eso, esa santidad está estrechamente ligada a lo que es su justicia, pero también a lo que es su misericordia. Vamos a comprender estos temas tan complejos. Obviamente no lo comprenderemos con una plenitud absoluta, pero nos permitiría descansar lo que realmente Dios es. Dios es santo, no sacrificó jamás, ni jamás sacrificará su justicia, ni tampoco va a socavar su misericordia. Eso no podemos nunca olvidarlo. Todas las representaciones que hemos visto en las Escrituras que han sido manifiestas de la santidad de Dios a lo largo del Antiguo Testamento y a lo largo del Nuevo, anunciaban algo claro, que anunciaba nada más y nada menos que una sustitución divina, la sustitución de nuestro Señor Jesucristo. Esa era la impactante realidad, y esa impactante realidad era de que Dios mismo tomaría el castigo en la cruz, los pecados de su pueblo. Era la única forma de que no se viera comprometido ninguno de sus atributos. Era la única manera que Dios pudiera seguir siendo perfectamente santo, pero jamás iba a tener como inocente al culpable. De manera que Dios tomaría los pecados del pueblo y así lo mostraría misericordia en el perdón de sus pecados. Esta misericordia de Dios, mis hermanos, fue inmerecida. Merecida. Misericordia debe ser siempre, pero también fue enteramente justa, ya que todo el castigo de la paga de esos pecados fueron pagados por Cristo. La justicia, hermanos, de Dios jamás fue entonces borrada por la misericordia de Dios. Pero su misericordia tampoco fue impedimento para mostrar su justicia. Parece enredado lo que estoy diciendo, ¿cierto? Esa es la complejidad. Pero esa respuesta la encontramos en que Dios es santo. Por lo tanto, Él jamás podía pasar por alto su justicia a costa de su misericordia. En la cruz del Calvario, Dios, quien es santo, quien es 3 veces santo, pudo mostrar justicia, dando el pecado, pero también pudo mostrar misericordia, perdonando, dándonos a nosotros Cristo. El gran misterio de la cruz, es la realidad de que es la plena, absoluta satisfacción de la justicia. En la cruz, la justicia de Dios fue absolutamente satisfecha. No quedó nada que no se pudo satisfacer. La plena manifestación de la misericordia de Dios también. La justicia de Dios, hermanos, entonces, no fue borrada por la misericordia de Dios, pero su misericordia tampoco fue impedida por su justicia. Así que, cuando escuchemos hablar del misterio de la cruz, es ese. Cómo Dios pudo resolver eso. De que jamás más su justicia se viera entredicha, pero también mostrar su misericordia y su amor. Ya para ir concluyendo, amados hermanos, la santidad de Dios, lo han dicho muchos teólogos a lo largo de la historia, es la base de todo el arco narrativo de las Escrituras. Santidad significa que todo el orden creado funciona dentro de un orden moral fijo en el que el bien y el mal nunca son simplemente relativos como lo enseñan hoy, sino que dependen de esas
papilas gustativas morales de una cultura. El florecimiento humano es siempre una función, hermanos, de deleitarse que Dios deleita. Desear lo que Dios desea. La santidad de Dios nos da el marco entonces, marco de referencia más claro para nosotros ver la corrupción, para ver la disfunción humana a lo largo de toda la escritura. Nosotros los análisis, de hecho los exámenes que hacemos de nosotros mismos deben siempre tomar como base la santidad de Dios, la santidad de Dios. Decíamos muchas veces que es fácil dar a otros cuando nos ponemos a compararnos con el otro. Pero cuando esa comparación no viene a ser con el otro, sino con Dios mismo, es donde empezamos a ver más clara nuestra corrupción. Empezamos a ver más claro nuestro pecado. Por ende, siempre debe ser el marco de referencia, pararnos con esa santidad de Dios. Lo mejor siempre que hagamos eso, mis hermanos, refrenaremos bastante nuestro pecado. Bastante. La santidad de Dios, por supuesto, también marca las notables apariciones que Dios ha hecho en la historia humana. Formas son misteriosas también. Vendas y para muchos, como les dije, adoras. Los que vivieron eso en Moisés, cuando vemos en Éxodo, la gente estaba aterrada viendo eso ahí. Aterrada. La mayor esperanza de un israelita era ver a Dios. Su mayor temor también era ver a Dios. Que la santidad absoluta siempre es a la vez viva, pero también aterradora. De hecho, vemos cómo querubines estaban frente a la presencia del Señor, los serafines, todos los seres angelicales están más cerca de Dios, siempre buscan para sus rostros la santidad esplendorosa de Dios. La santidad de Dios, entonces, hermanos, también la vemos y por supuesto recorre todo lo que fue la vida, la muerte y la resurrección de nuestro Señor Jesucristo. Es por eso tan pocos la historia han podido, quizás, obviamente hablamos de los que no son creyentes, han podido ver lo que significó la muerte y la vida, la muerte y la resurrección. Por eso no lo entendían. Pero cuando leen las páginas de los evangelios, vemos que desde el principio el Señor tuvo un propósito. Yo no vine a hacer mi voluntad, sino la voluntad del que me dio. ¿Cuál era la voluntad? Decía de que lo que Él me dio pierda o nada. Puesto eso tenía una connotación de la santidad, buscando que esa equidad entre su justicia y su misericordia jamás debiera puesta en entredicho. La primera reacción que nosotros como creyentes, como pueblo de Dios, debemos tener la santidad de Dios, hermanos, es precisamente una adoración más sincera, más plena, y la gratitud. Eso es lo único que puede surgir, hermanos, como nuestro Dios, un Dios 3 veces santo. Nosotros no comprendemos muchísimas cosas de lo que Dios es. Sin embargo, lo que Él nos ha querido mostrar a través de la Escritura son suficientes para que nosotros podamos adorarlo y ser agradecidos. Cuando Dios envía su santidad a nuestras vidas por medio de su Santo Espíritu, esas buenas nuevas de la muerte y la resurrección del Señor, ese mensaje del Evangelio es poderoso. Debe recordarnos siempre ser agradecidos, que Dios tuvo misericordia por el Santo. Cuando Dios traiga, de hecho,
por fin una derrota total a lo que es el mal. No habrá la necesidad de un templo, ni tampoco la necesidad de, de iglesias. Todos los santos, todos, absolutamente todos, morarán en medio de Dios. Todo su pueblo morará en medio de Dios por los siglos, los siglos. La primera, como le digo, reacción debe ser siempre la adoración y la gratitud. Ojalá Dios, hermanos, nos ayude todo el tiempo a que meditemos en su santidad. Meditemos en su santidad. Lo decimos muchas veces y a veces se ve algo tan, tan, tan común hablar de la santidad de Dios. Pero realmente cuánto meditamos en lo que eso significa. Es algo doloroso, pero al mismo tiempo algo dolor. Gracias a nuestro Señor Cristo, obra mediadora, nosotros podemos ver hoy con más luz y santidad. A Él sea la gloria por los siglos. Vamos a orar y tenemos 5 minutos de aportes y de preguntas. Bendito Dios, gracias te damos por tu palabra, Señor. Gracias que tú eres santo. Te rogamos, Señor, que nos ayudes cada día a meditar más en esto, meditar más en esta verdad. Ayude, Señor, incluso a dar siempre, Señor, ir en pos de nuestra santidad. Ayude siempre a mirarte a ti. Lo queremos siempre, Señor, ser ligeros. Ahora de evaluarnos, evaluar a otros. Ayúdanos, Santo Espíritu. Lo rogamos en el nombre bendito y glorioso de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Amén y amén. Aporten, mis hermanos, juntas. El hermano Naisel, el hermano Pedro. Sí. Lo dijimos a través del Espíritu de Dios. Uno regenerado cuando todos nosotros vivíamos sin Dios, sin Cristo, cuando éramos sus enemigos, carecíamos absolutamente, de una manera absoluta, de santidad. Cuando el Señor regenera nuestros corazones y cuando imparte en nosotros salvación, recuerden que es un paquete, no podemos olvidar nunca que la salvación es un paquete. Viene regeneración, viene todo lo que el Ordo Salutis en sí. También está la santificación, nos aparta para sí, pero también entendemos que esa santificación es suficiente inmediatamente para ser salvos, ¿cierto? También tiene un grado en nosotros que es progresivo. Usted, cuando Dios lo salva, no es perfectamente santo. Es un santo redimido que empezará peregrinaje, que empezará en un tratamiento Dios especial con usted, donde irá perfeccionando a la imagen de Cristo, y eso es santificación. Santificación en nosotros siempre debe ir creciendo, pero no por ningún mérito nuestro. Dios, de hecho, dice que las formas Dios nos santifica a través de la palabra y a través del Santo Espíritu. Por ende, es un error, de hecho, pensar cualquiera puede empezar a tener un curso de santificación o 10 formas para ser más santo. No, es importante entender que es un acto enteramente de Dios, pero también nosotros somos responsables de buscar los medios que
Dios nos ha dado en su misericordia para que podamos ir en pos de su santidad. Dos cosas importantes. Hemos hablado también muchas veces de las formas erradas como muchos han visto la santidad a lo largo de la historia. De hecho muchos han caído en los extremos, o pietismo, por un lado, por ejemplo, donde se piensa y se cree que definitivamente la piedad y esa santidad se logra en una medida a la fuerza humana, donde el hombre aporta algo para ser completamente santo. Y por el otro lado está el error del quietismo, simplemente pensar, yo no debo hacer absolutamente nada porque como Dios es quien me santifica, entonces yo no tengo que hacer nada, yo me tengo que sentar simplemente en mi casa, a cruzarme de brazos y esperar que Dios me santifique. No soy responsable en buscar los medios que Él mismo ha designado para que nosotros podamos ir siendo santificados. Entonces son dos errores que a lo largo de la historia y que aún hoy en nuestras iglesias se presentan. Nosotros conocemos, hemos vivido, de hecho, algunas experiencias donde hemos estado en iglesias donde son pietistas y colocan cargas bastante grandes en los hombros de las personas, supuestamente para buscar la santidad. Pero también vemos otras que han caído en un libertinaje, precisamente porque están esperando que simplemente Dios lo haga todo por ellos. Entonces, nosotros obviamente debemos y tenemos que ver, discernir lo que realmente significa la santidad en ese sentido para nosotros. Ahí se. Santos. Así es. Así es. Así es. Amén. Amén. Pedro, ibas a aportar. Pureza moral absoluta. Algo importante y quiero aclarar con lo que acabas de decir. Cuando Dios creó al hombre, lo creó perfecto. Y en ese momento era santo. Pero una cosa es que lo haya creado santo, pero no lo creó infalible. Lo que es importante aclarar. Adán era santo, pero no era infalible. Oh, es importante entender eso, ¿no? Es decir, que Dios cuando crea a Adán, imagen y semejanza, lo crea santo, santo. Pero él, luego de la caída, obviamente, empiezan los serios problemas.
los serios problemas. Pero es importante. De hecho, cuando nosotros vemos un pasaje como Efesios capítulo 4, versículo 24, donde Pablo aclara y hace esa distinción de lo que éramos y lo que somos en Cristo. Él dice, y vestidos del nuevo hombre, el nuevo, es creado según Dios en la justicia y santidad de la verdad. Esa distinción. Porque recuerden, lo que Cristo hace es recuperar, pero de una manera plena, lo que Dios había otorgado al hombre. Y Dios había otorgado al hombre santidad. Esto la recupera, pero de una manera más plena. De hecho, primero a los Tesalonicenses dice, en cada uno de vosotros, 4:4 dice, perdón, primero a los Tesalonicenses 3:13, para que sean afirmados vuestros corazones irreprensibles en santidad delante de Dios, nuestro Padre, en la venida de nuestro Señor Jesucristo de todos los santos. Entonces, la santidad en nosotros, como atributo, en nuestro estado de gracia, recuerden que nuestro estado como creyentes hoy, la tierra, es un estado de gracia. Está enmarcado por la presencia misma del Espíritu Santo en nosotros, quien nos santifica y que a través de su palabra nos va santificando. No debemos y rechazamos los errores que se ha caído a lo largo de la historia, tanto el pietismo como el pietismo. No podemos pretender ser santos con métodos diferentes a lo que Dios ya ha designado en su palabra de cómo debemos dar la santidad. Y es a través de la palabra, a través de la palabra. Responsables somos responsables. El pasaje que citó Naisel, sed santos, o imperativo, es precisamente ese mandato continuo, permanente, de que debemos ser responsables de la búsqueda de la santidad. Pero repito, no a través de 10 métodos para ser santo, no a través de la palabra. Hermano Naisel. Nadie verá al Señor. Decía Paul Washer, doy la palabra, que predicar una salvación sin santidad es una aberración. Y es lo que es. Todo el que entienda el Evangelio debe saber que Dios lo ha salvado para sí. Por lo tanto, debe ir en pos de la santidad. No, no, legalismo. Es que el legalismo, como madre de la distorsión de la gracia, vertientes, potentes. Amén. No sé si hay más aportes o preguntas. Hermano.